La selección de Canadá ha pasado de ser un equipo olvidado en la historia del fútbol a convertirse en una de las mayores amenazas rumbo al Mundial 2026. En este video conocerás su increíble historia, desde la llegada del fútbol al país, los inicios de la selección mayor, cómo llegaron a su primera Copa del Mundo en México 1986, hasta su renacer con estrellas como Alphonso Davies y Jonathan David. También veremos cómo Canadá pasó del fracaso al liderazgo en las eliminatorias de CONCACAF, superando a potencias como México y Estados Unidos, y por qué en 2026, jugando en casa, podrían ser la gran sorpresa del torneo. Ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura de la mano de los Canucks. Viajamos al pasado. El fútbol llegó a Canadá a finales del siglo XIX, principalmente traído por inmigrantes británicos que querían seguir jugando su deporte favorito en tierras nuevas. Sin embargo, en un país dominado por el hockey, el fútbol permaneció como un deporte relegado a la sombra durante muchas décadas. La Asociación Canadiense de Fútbol fue fundada en 1912. Un año más tarde fue afiliada a la FIFA. Durante las primeras eliminatorias de 1930 a 1954, Canadá no tuvo participación. Fue hasta el proceso para el Mundial de Suecia 1958 que Canadá disputó su primera eliminatoria ante Estados Unidos y México, pero no clasificó. Vinieron más eliminatorias, pero su nivel era de lo más bajo y los Canucks tuvieron que luchar por cada espacio en el escenario mundial. La Federación Canadiense trabajó en construir poco a poco el deporte, y aunque el fútbol crecía lentamente, las oportunidades internacionales eran escasas. Además, la influencia del hockey y el fútbol americano limitaban la popularidad del deporte de las patadas en ese país. Fue hasta el proceso eliminatorio de México 1986 donde por primera vez avanzó a la Copa del Mundo. México 1986. En esa Copa del Mundo llegaron ilusionados, pues por primera vez vivirían lo que es jugar el torneo más importante a nivel de selecciones, pero la realidad fue dura. 3 partidos, 3 derrotas y ni un solo gol anotado. Canadá y México fueron los únicos representantes de CONCACAF en esa edición. Los canadienses integraron el grupo C, junto a Francia, la Unión Soviética y Hungría, 3 rivales que los superaban por mucho. El debut fue ante Francia el 1 de junio de 1986 en el estadio Nou Camp de León. Los franceses derrotaron 1-0 a Canadá. El segundo partido se jugó 5 días después ante Hungría, que ganó 2-0 en el estadio de Irapuato. Finalmente, Canadá cerró la fase de grupos contra la Unión Soviética, que se impuso también 2-0 en el mismo estadio de Irapuato. De esta manera, Canadá quedó en el cuarto lugar del grupo C, sin puntos, ni goles anotados y 5 anotaciones en contra. De acuerdo al ranking final de la Copa del Mundo, fue la última selección en el puesto 24, siendo junto a Irak las únicas 2 selecciones que no sumaron puntos. Fue un debut que dejó cicatrices y una sequía que se extendería por 3 décadas. En los años 90 y 2000 fueron para el olvido. Canadá se alejaba de la élite mundial del fútbol, sin figuras internacionales y con una liga doméstica poco competitiva. Mientras otras selecciones de CONCACAF crecían, los Canucks parecían condenados a la irrelevancia. Pasaban y pasaban las eliminatorias mundialistas y entonces algo empezó a cambiar. El renacer comenzó en una nueva generación, nueva mentalidad de jóvenes que han sabido dar el salto. Jugadores como Alphonso Davies, nacido en un campo de refugiados y convertido en una estrella del Bayern Múnich, o Jonathan David, letal delantero de Lille en la Liga de Francia. Sumado a eso, la creación de la Liga Premier en 2019, que es la liga principal de Canadá, el país empezó a producir talento y a creer en el fútbol como nunca antes. Todo eso dio frutos históricos, pues para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 sorprendieron al continente, lideraron la clasificación de la CONCACAF por encima de México y Estados Unidos, un logro que no solo encendió la ilusión de su país, sino que mandó un aviso claro: el fútbol canadiense estaba viviendo su revolución. Qatar 2022. En este mundial,
Canadá quedó en el grupo de Bélgica, Croacia y Marruecos, pero lejos de intimidarse, en su debut contra Bélgica jugó con valentía, atacaron, presionaron y hasta tuvieron la oportunidad de abrir el marcador con un penal que Alphonso Davies no pudo anotar. Los Diablos Rojos ganaron 1-0, pero los Canucks pelearon hasta el final ante una selección plagada de estrellas. En su segundo partido contra Croacia, la historia comenzó de una manera épica. Alphonso Davies anotó al minuto 2 y se convirtió en el primer futbolista canadiense en anotar en una Copa del Mundo. Sin embargo, la experiencia croata terminó imponiéndose y comandados por Luka Modric le dieron la vuelta al marcador 4-1. En su último encuentro ante Marruecos pelearon hasta el final, cayeron 2-1, 3 derrotas, sí, pero cada partido mostró una identidad de juego ofensiva, dinámica y sin miedo. Aunque no avanzaron a la fase de grupos, dejaron una gran impresión: fútbol ofensivo, velocidad y un equipo sin miedo a los grandes. Marcaron su primer gol en la historia de los mundiales y dejaron en claro que regresarían con más fuerza. Como ven, Canadá no tiene mucha historia en las Copas del Mundo, pero en la próxima será especial. Canadá será coanfitrión junto a Estados Unidos y México. Jugar en casa, con una generación más madura y reforzada, podría ser el empuje que necesita para hacer historia. Y si algo dejó claro en Qatar 2022 es que este equipo tiene corazón, disciplina y hambre de gloria. En 2026 el mundo verá una Canadá más fuerte, más peligrosa. Ya no es aquella que veía los mundiales desde casa. Hoy es un equipo que ha conquistado el respeto del mundo entero. Lideraron las eliminatorias de CONCACAF en 2022, dejaron en claro que su fútbol ha evolucionado y que su hambre de gloria no tiene límites. Ahora, en 2026, jugarán en casa, frente a su gente, con el orgullo de una nación entera en el corazón y el rugido de millones alentando cada jugada. Será más que un torneo, será la oportunidad de demostrar que Canadá no solo sueña, Canadá está listo para pelear, porque cuando el mundial se juega en casa, el verdadero partido será por la historia y Canadá está decidido a escribirla. Y los que también están decididos es la selección de Japón, que con un plan estratégico ha crecido futbolísticamente. Ya son 8 clasificaciones de manera consecutivas y todo gracias a lo que hicieron. Pero esa historia te la cuento en el video que te dejo por acá.